Cuando las legiones romanas derrotaron al ejército de la reina Zenobia a las puertas de Antioquía en el año 272, sus generales esperaban un final rápido y cruel. En el mundo romano, la derrota solía significar la muerte. Sin embargo, Roma había perfeccionado a lo largo de los siglos un método más sutil y mucho más eficaz. Sabía que no debía matar a los gobernantes derrotados, sino quebrarlos y convertirlos en símbolos vivos del poder imperial. Para las mujeres que alguna vez habían llevado coronas, esta forma de derrota era especialmente brutal. No solo tenía como objetivo el castigo, sino la completa aniquilación de la dignidad, la autoridad y la identidad. El derecho romano no contemplaba ninguna protección especial para las reinas. Según la concepción jurídica romana, los prisioneros de guerra pertenecían a una categoría que les privaba de cualquier forma de protección legal. El llamado derecho de los pueblos establecía que la derrota militar convertía a las personas libres en propiedad. Tan pronto como una ciudad caía o un ejército se rendía, sus habitantes eran considerados legalmente esclavos, independientemente de su rango anterior. Tras su captura, una reina no tenía un estatus jurídico más elevado que el del soldado más humilde de su ejército derrotado. La corona y el origen perdían toda importancia en cuanto el hierro o el oro se cerraban alrededor de sus muñecas. Este orden jurídico creaba una realidad aterradora. Los ciudadanos romanos gozaban de derechos que los protegían de ciertos castigos. Azotar a un ciudadano romano se consideraba indignante. Ejecutarlo sin juicio podía provocar un escándalo político. Los prisioneros extranjeros, por el contrario, incluso si eran de sangre real, no gozaban de ninguna protección de este tipo. Podían ser maltratados, exhibidos públicamente, vendidos o asesinados a discreción de sus guardianes. La ley romana no hacía excepciones, ni para las mujeres, ni para los nobles. Las 12 tablas, la obra legislativa romana más antigua, que data del siglo V entonces, ya había establecido estos principios con brutal claridad. Los prisioneros de guerra pasaban a ser propiedad del Estado romano o se repartían entre los soldados. Para las mujeres de familias reales, esto significaba que su antiguo poder desaparecía en el momento en que las cadenas sustituían a sus coronas. El historiador Tácito describe esta realidad de forma impactante cuando relata el trato que recibieron las familias gobernantes británicas derrotadas. Señala sin rodeos que los funcionarios romanos no dudaron en deshonrar incluso a quienes en otro tiempo habían comandado ejércitos y administrado justicia. Para las prisioneras, la situación era aún más grave. La cultura militar romana, marcada por siglos de expansión, consideraba a las mujeres cautivas como botín de guerra. Es cierto que algunas cautivas de alto rango podían ser retenidas temporalmente, en mejores condiciones, por ejemplo, a la espera de un rescate o de un aprovechamiento político. Pero para la mayoría, la derrota significaba una humillación inmediata. La diferencia entre prisionera de guerra y esclava a menudo solo existía sobre el papel. En la práctica, la derrota borraba cualquier posición anterior. Si nos detenemos un momento en este punto, vale la pena reflexionar sobre los mecanismos que subyacían a esta lógica del poder romano. Si encuentra comprensibles estos contextos históricos y estas ideas le ayudan a comprender mejor la antigüedad, le ruego que apoye el video. Un me gusta, un comentario con su opinión o una suscripción ayudan a que se pueda seguir creando este tipo de contenido. Volvamos ahora a las mujeres cuyos destinos Roma escenificó deliberadamente como advertencia. Un instrumento central de esta demostración de poder era el triunfo romano. Esta procesión solemne convertía la victoria militar en un espectáculo público. Los gobernantes cautivos eran el centro de la escenificación. Cuando un general recibía del Senado el permiso para celebrar un triunfo, comenzaban unos preparativos cuidadosamente planificados. La procesión partía del campo de Marte, atravesaba el foro y subía hasta el Capitolio, extendiéndose a lo largo de varios kilómetros de calles abarrotadas. Todo seguía una coreografía fija, cuyo objetivo era lograr el máximo efecto psicológico. La procesión estaba encabezada por músicos y artistas.
Les seguían carros con pinturas y maquetas de ciudades conquistadas y países lejanos. Se exhibían animales exóticos de regiones extranjeras, encadenados para mostrar a los romanos la inmensidad del mundo sometido. A continuación venían los prisioneros de guerra, encadenados y expuestos al escarnio de la multitud. Los gobernantes cautivos iban al frente de este grupo. A menudo se les dejaba deliberadamente con sus vestiduras reales para acentuar el contraste entre su antiguo poder y su actual impotencia. Las reinas que antes daban órdenes, ahora caminaban encadenadas entre multitudes que vitoreaban y celebraban su humillación. Esta representación no era casual. Al presentar a los monarcas derrotados en todo su esplendor, pero encadenados, Roma transmitía un mensaje claro. Ningún imperio estaba fuera de su alcance. Ningún trono ofrecía protección. El triunfo no solo servía para celebrar la victoria. Su objetivo era disuadir a los enemigos potenciales, satisfacer a la población y despojar sistemáticamente de su dignidad a los vencidos. Para las reinas cautivas, ese día significaba horas de exposición pública ante la mirada de miles de personas. Uno de los ejemplos más impresionantes es el de Zenobia de Palmira. Ella había creado un imperio que se extendía desde Egipto hasta Anatolia y desafiaba abiertamente a Roma. Cuando el emperador Aureliano la capturó en el año 272 d.C., obtuvo más que una victoria militar. Consiguió un símbolo de incalculable valor propagandístico. En su procesión triunfal, Zenobia fue adornada con pesadas joyas de oro, pero también encadenada con enormes cadenas de oro. Estas cadenas eran tan pesadas que los guardias tuvieron que ayudarla a sostenerlas. El oro simbolizaba la riqueza que ella ya había dominado en el pasado y que ahora se había convertido en su instrumento de sometimiento. Los relatos contemporáneos destacan que Zenobia mantuvo una actitud notable durante este martirio. Caminaba erguida, a pesar de la carga y de la multitud hostil. Probablemente, esta dignidad le salvó la vida. Aureliano decidió no ejecutarla. En cambio, vivió cerca de Roma como un recuerdo vivo de que incluso la reina más poderosa podía ser sometida al orden romano, mientras Zenobia sobrevivió como símbolo viviente de la superioridad romana. Otras reinas sufrieron consecuencias mucho más brutales del dominio romano. Especialmente conmovedor es el destino de Boudica, reina de los Cicenos en Gran Bretaña. Su caso muestra cómo la humillación calculada se utilizó como herramienta política para someter no solo a reinas individuales, sino a pueblos enteros. Tras la muerte de su marido Prasutagus, Boudica creyó inicialmente que podría asegurar el futuro de su familia, adaptándose a las relaciones de poder romanas. El rey había dividido su reino en su testamento, legando una parte al emperador romano y la otra a sus dos hijas. Esperaba que este gesto apaciguara las pretensiones romanas y preservara la independencia de su pueblo. Pero esta esperanza resultó ser un error fatal. Los funcionarios romanos ignoraron por completo el testamento, declararon confiscado todo el territorio, expropiaron a la élite local y trataron el reino como un botín legítimo. Cuando Boudica protestó contra esta medida, las autoridades romanas respondieron con violencia selectiva. El historiador Tácito, cuyo suegro sirvió en Britania, describe los acontecimientos con una franqueza inusual. Boudica fue azotada públicamente. Este acto por sí solo fue una transgresión deliberada. Incluso bajo el dominio romano, el castigo corporal se consideraba deshonroso. Golpear públicamente a una reina era una clara demostración de poder. Pero la violencia no terminó con ella. Sus hijas, aún jóvenes y solteras, fueron maltratadas por soldados romanos. Tácito describe estos actos con pocas palabras, pero precisamente esta moderación permite intuir el alcance del horror. Esta violencia no fue casual. No fue el resultado de la crueldad incontrolada de soldados individuales. Formaba parte de una estrategia. La humillación pública de la reina y la violación de sus hijas tenían como objetivo intimidar a todo un pueblo. Al degradar a la familia real, Roma demostró a los cicenos que ningún rango, ningún título y ninguna lealtad anterior ofrecían protección.
El cuerpo de la reina se convirtió en un escenario político. Su vergüenza debía servir de advertencia, pero esta estrategia no logró su objetivo. En lugar de sumisión, provocó resistencia. Boudica se rebeló contra Roma, no solo como gobernante, sino como mujer cuyo cuerpo y familia habían sido deshonrados. Tácito transmite un discurso en el que ella declara que no lucha por un imperio perdido, sino por la dignidad herida y el honor robado. Bajo su liderazgo, varias tribus se rebelaron. Las ciudades romanas ardieron en llamas. Decenas de miles de personas perdieron la vida. Por un breve periodo de tiempo, pareció que Roma podía perder Britania. Sin embargo, la disciplina militar de las legiones decidió el resultado. En una batalla decisiva, las tropas británicas, superiores en número, fueron derrotadas. Boudica escapó de la captura suicidándose. Las fuentes no mencionan el destino posterior de sus hijas. Desaparecen de la historia como si hubieran sido exterminadas. No todos los gobernantes derrotados murieron en el campo de batalla o por su propia mano. Muchos experimentaron un final lento y deliberadamente escenificado después de un desfile triunfal. Mientras las procesiones romanas recorrían las calles, los prisioneros sabían que su camino podía terminar en la prisión mamertina. Esta antigua construcción situada en la ladera del Capitolio era el último lugar para los enemigos más importantes de Roma. Mientras el victorioso general ofrecía sacrificios en el templo, los prisioneros seleccionados eran llevados lejos de la multitud que vitoreaba. La prisión constaba de 2 niveles. La cámara superior servía para el encarcelamiento, pero la inferior, a la que solo se podía acceder a través de una abertura desde arriba, era un lugar de muerte. Allí reinaban la oscuridad, la humedad y el frío. Las ejecuciones se llevaban a cabo lejos del público. Algunos prisioneros eran asfixiados, otros abandonados al hambre. El aislamiento era parte del castigo. Mientras Roma celebraba, sus enemigos morían en secreto. El líder galo Vercingetorix es un ejemplo conocido. Tras su derrota frente a Julio César, permaneció cautivo durante años. Solo durante la procesión triunfal se le volvió a presentar en público, marcado por los años de prisión. A continuación, fue ejecutado en la cárcel. Algo similar le ocurrió a Yugurta, rey de Numidia. Los autores antiguos relatan que perdió la razón al descender a la mazmorra inferior. Murió tras días de agonizante hambre. Se dice que sus últimas palabras fueron una amarga burla sobre lo fría que estaba la bañera romana. Esta práctica continuó en el siglo XII. Simón Bar Giora, líder de la revuelta judía, fue presentado en la procesión triunfal y posteriormente ejecutado. Solo cuando se confirmó la ejecución, terminaron las celebraciones oficiales. La muerte del enemigo marcó el final definitivo de la victoria, pero no todos los prisioneros fueron asesinados. Algunos sobrevivieron deliberadamente porque su vida era más útil que su muerte. Se convirtieron en monumentos vivos del poder romano, dependientes de la misericordia y la benevolencia romanas. El trato que se daba a las reinas cautivas revela la lógica del poder en la antigüedad. Los derechos solo se aplicaban dentro de la propia comunidad. Fuera de la ciudadanía romana, no existían. La nobleza, el linaje o la autoridad anterior no ofrecían protección alguna. Las cadenas de oro de Zenobia, los latigazos a Boudica, las ejecuciones tras los desfiles triunfales no eran excepciones. Formaban parte de un sistema basado en el miedo, la disuasión y la humillación pública. Estos mecanismos mantuvieron a raya a los enemigos de Roma durante generaciones. Las murallas de la prisión mamertina siguen en pie, hoy en día en Roma. Nos recuerdan que los gloriosos triunfos de la antigüedad se construyeron sobre el sufrimiento humano. Las reinas que en otro tiempo habían impartido justicia y comandado ejércitos se convirtieron en objetos de exhibición. Su humillación se convirtió en entretenimiento. Su pérdida de dignidad, en prueba de la fuerza imperial. La historia de estas mujeres nos obliga a mirar más allá del mito de la grandeza romana y reconocer el precio de un imperio.
pagado con vidas destrozadas y honor destruido.